Voy a hablar de dos cosas esta vez, algo de lo que hablé el año pasado, que son las drogas de efecto cardiovascular y no de efecto cardiovascular, que prolongan el QTc, que las tenemos abandonadas, y después de si los medicamentos expiran, que está de moda porque tenemos una gran cantidad de medicamentos expirados que estamos dándole a los pacientes. Fíjense, esto es tan viejo como en los años 20, la primera droga de efecto cardiovascular que se le detectó un efecto nocivo, efectos adversos cardiovasculares 5, pues muerte súbita, fue la quinidina. Pasó muchísimo tiempo, en los años 60 se identificó la terfenadrina, que no era de efecto cardiovascular, que prolongaba el QT y producía también muerte súbita. Y posterior a esto fue que se identificó que lo que hacían estas drogas de efecto cardiovascular no, eran bloquear los canales de potasio de corriente lenta y traían como consecuencia esa prolongación del QT y la eventual posibilidad de que tuviéramos una arritmia potencialmente letal. Raymond Worsley, en los años 2000, creó una página que ahora es referencia de la FDA y está contratada por la FDA, en la cual lista y actualiza todas estas drogas que prolongan el QT, que debemos cada vez más tomarlas en cuenta. Y esto lo hace bajo un esquema de evaluación bien exhaustivo, en el cual toma en consideración los reportes de casos, los papers que publican este tipo de inconvenientes, y ahora la FDA le reporta por cada nueva droga que llega su efecto sobre el QT. Ellos evalúan toda esa información que tiene que ver con los reportes numéricos que hay, si de verdad esa droga en condiciones experimentales bloquea los canales de potasio, si hay una relación entre concentración de la droga y este efecto, si al retirar la droga disminuye la reversibilidad del uso de esa droga, si ese efecto reportado está desligado de otras cosas que producen prolongación del QTc, etcétera, etcétera. El comité evaluador de eso lo hace junto con un advisory board y llegan a la conclusión de si la droga realmente aumenta el riesgo en forma significativa de torsade de Poix, que es una arritmia que es potencialmente letal, si prolonga el QT, pero no hay evidencia definitiva de que aumenta la incidencia de torsade de Poix, o si son drogas que actúan y prolongan o producen una torsade de Poix condicionadas a otras situaciones. Al hacer esto, entonces ellos clasifican sus drogas en 3 envases como estos, uno rojo, que tienen conocido riesgo, posible riesgo, y otro riesgo condicionado. Y fíjense que a ustedes de repente esto les parece novedoso, pero esto tiene muchísimo tiempo rodando, nadie consulta esta página, y hay estudios ya publicados y hace bastante tiempo que estiman que hay un riesgo de aproximadamente 3 veces más de muerte por cualquier causa cuando se utilizan drogas de este tipo listadas en esta página web que se llama Credible Meds, y que esas drogas listadas ahí son responsables de por lo menos 15.000 muertes al año en los Estados Unidos y en Europa. Eso está subestimado, y aquí en Venezuela se debe morir un gentío de eso que nadie sabe. Además de eso, fíjense lo resistente que está la gente en el primer mundo a utilizar esta referencia. Y este es un estudio que se hizo para evaluar cuántos médicos, después de mandar 2 drogas que prolongaban el QTc o el QT, utilizaban un electro de control antes de continuar con esas drogas, aun y cuando tenían la advertencia de que esa droga podría producir una arritmia potencialmente letal. Y fíjense que solamente un 33% de esos médicos pedía un electro después que mandaba 2 drogas que tenían este tipo de interacción, y de los que lo mandaron, el 31% tuvieron una prolongación del QT de más de 35 milisegundos. Y ustedes saben que más de 60 milisegundos ya es para suspender una droga cuando uno la está dando a un tipo de pacientes de esto. No solamente es la droga, sino también los factores de riesgo. Con mucha frecuencia, esta es la descripción de alguien que está en el hospital, y que más los hospitales se han convertido, o las clínicas, en ancianatos o en clínicas geriátricas. Un individuo de edad avanzada, de sexo femenino, con enfermedad cardiovascular, deshidratado, con de repente hipohipercalemia, que está tomando diuréticos, que tiene disfunción hepática o renal y que está tomando otra droga. Esos son los factores de riesgo que se suman a ese efecto de la droga de prolongar el QT, y que puede hacer que un paciente se nos vaya sin nosotros darnos cuenta. Y también
la falta de monitorización o de buscar los signos de alarma en el electrocardiograma del paciente pueden hacer que el paciente se nos complique por este tipo de efecto adverso de la droga. Estos son bradicardia o ritmos con pausas prolongadas, incremento del QTc más de 60 milisegundos del electro que estaba tomado antes de comenzar la droga, un QTc durante el tratamiento de 500 milisegundos, una alternancia de la onda T, una distorsión del segmento TU, la existencia de extrasístoles ventriculares parejas o taquicardias polimórficas autolimitadas. Eso, yo no sé si aquí alguien que se acuerde de dos drogas de esas que prolongan el QTc, si no un internista que no pide los electros con tanta frecuencia, lo hace una vez que el paciente está, ya van a ver la lista de drogas, se toma un Lexapro, un pantoprazol, le dieron amiodarona y le van a hacer una endoscopia y entonces le pasan propofol por la vena y se murió el paciente. Porque fueron como 5 cosas y además la señora tenía 65 años y tenía un poquito de insuficiencia renal. Miren, esta es la imagen típica que reporta el American Heart como pródromo o como torsade de Poix o como signos de alarma. Fíjense que se caracteriza porque hay una pausa corta entre 2 latidos ventriculares, una pausa larga, un latido normal y comienza la arritmia, que puede ser autolimitada. Y la alternancia de la onda T, fíjense cómo esta onda T es más grande que esta onda T, que esta, fíjense la diferencia que hay entre esas ondas T, hace o son signos de alarma para nosotros y para la telemetría de que ese paciente está a punto de que le pase algo. Ahorita, no sé si Eleodoro está por allí, de todas maneras ya sabes que va después de Josefina. Ahorita en la Trinidad hubo un caso como este que hacía colgajos de torsade de Poix y justamente tenía un QTc como en 600. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Si la persona tiene una torsade de Poix sostenida, va a ser exactamente los mismos síntomas que un paro cardíaco. A los 10 segundos pierde el conocimiento, hace convulsiones y si pasa más de un minuto se nos fue. Pero hay algunas cosas que nos pueden decir que ese paciente está teniendo torsade de Poix intermitentes de corta duración, que son muy inespecíficas, pero con mucha frecuencia nos dice alguna persona mayor, no doctor, que de repente esta mañana me dio así como un mareo, sentí como unos golpes en el corazón, como la cabeza ligera, y esos son los síntomas que produce la torsade de Poix cuando no es sostenida, sino que es autolimitada. El tratamiento, fíjense que es o marcapaseo para ir más rápido que la torsade de Poix, o es cardioversión o el uso de magnesio y potasio si es por ese motivo, y otras medidas, otras medidas como el uso de isoproteinol. Hay que corregir, por supuesto, las causas subyacentes, si las conocemos, retirar la otra droga o las drogas que están produciendo prolongación del QTc, corregir los trastornos electrolíticos y eventualmente considerar o marcapaso o desfibrilador implantable. Fíjense, esto es lo nuevo de este año. Ahí está metido el pantoprazol, el omeprazol, el esomeprazol. Esos son drogas que producen taquicardia bidireccional o torsade de Poix, condicionadas, de acuerdo a esa clasificación que les dije condicionadas. Hay una droga vegetal que se utiliza para el tratamiento de las adicciones y está un retroviral que también produce prolongación del QTc. Aquí ven ustedes, aquí están las 120 drogas, hay que revisarlas, eso está en la página web, ustedes se meten con una clave y buscan la droga que están mandando y ven las interacciones, pero la clasifican de acuerdo a esto y toman las precauciones. Ahora fíjense, nada más un paseillo por todas estas drogas que a cada ratico utilizamos, fíjense que tienen la señal de que seguro que producen torsade de Poix, y la otra, que es una señal negrita que no conocían, es que están contraindicadas en pacientes que tienen prolongación del QTc en forma congénita. Y miren esto: amiodarona, acitromicina, cloroquina, clorpromacina, cilostazol, cisapride, cilatropan, claritomicina, disopiramida, domperidona, dronedarone, eritromicina, escitalopram, es el Lexapro, flecainide, fluconazole. Hay una cantidad enorme de drogas que yo solamente marqué con unas estrellitas, las que más utilizamos, que producen prolongación del QTc. Una de las drogas que estamos utilizando mucho para sedar a los pacientes es propofol, y también el efecto sobre el QTc depende de la velocidad de administración de la droga.
Ahí está la levofloxacina, está la ciprofloxacina. Entonces, tenemos una señora, vuelvo y repito, 65 años con una neumonía, tiene problemas digestivos, está tomando pantoprazol o después se lo mandan por la vena. Le van a hacer un estudio de vías digestivas, está hospitalizada porque tiene gastritis, reflujo y tal y qué sé yo, y entonces viene el anestesiólogo y le pone propofol. Imagínense ustedes lo que puede pasar allí. A nosotros se nos está muriendo un poco de gente por descuido en chequear este tipo de droga. Además de eso, en esa página hay una serie de medicamentos off the counter, que ahí están los nombres de las diferentes acciones que tienen esos medicamentos, que también hay que chequear cuando uno está utilizando drogas que prolongan el QTC. Mensaje para llevar a la casa. Consultar las drogas de efecto cardiovascular que potencialmente son arritmogénicas. Ahí está la página web. Conocer los factores de riesgo. Conocer los signos electrocardiográficos de alarma 1 y los de telemetría. Monitorizar el QTC con los equipos automáticos. Antes era muy engorroso medir el QTC, pero ahora los equipos automáticos lo permiten hacer y además permiten reproducirlo. Y lo más importante es que evitemos la iatrogenia o probablemente la eutanasia involuntaria que estamos haciendo con nuestros pacientes. Bueno, esa es la primera parte. Creo que es bien importante que nos metamos en esa página y que se lo digamos a nuestros médicos generales y a nuestros residentes que la consulten antes de hacer disparate. Estaba comentándole yo al ingeniero Ríos que en el sistema SAP, cuando se utiliza la parte médica, bloquea cuando se administran más de 2, eso hay que hacerlo todo por el sistema. Y uno está prescribiendo, por ejemplo, ciprofloxacina, el paciente tiene trangorex y le va a poner pantoprazol y no se lo dejan escribir. O sea, el sistema bloquea la indicación de esas 3 drogas. Ahora vamos a ver si los medicamentos expiran. Eso está de moda y a cada ratico nos dan lotes de medicinas vencidas, las cuales yo uso, y como yo las uso me puse a averiguar un poquito cómo era la cosa, y fíjense que la fecha de expiración que la FDA recomienda poner en los envases se refiere al momento en que supuestamente esa droga puede perder el 100% de su efectividad, pero no quiere decir que la droga sea tóxica o que nos va a hacer daño. Y las autoridades médicas dicen que uno puede utilizar cualquier medicamento que esté expirado, no importa la fecha, porque lo más probable es que no nos produzca daño y que todavía sea efectivo. Esto lo soportan en estos dos, que no son estudios, son cosas que ocurrieron. En los Estados Unidos, el ejército tenía que cambiar cada 3 años un stock de medicinas que no se habían utilizado, que significaba como $1 billón. Le pidieron a la FDA, y esto está reportado más bien en una revista de Wall Street, le pidieron al gobierno, a la FDA, perdón, que analizara sus drogas que tomaran una muestra y vieran qué pasaba. Y la FDA analizó 100 de esas drogas de diferentes fabricaciones y llegó a la conclusión que pasados 15 años esas drogas todavía eran efectivas. Después la aviación hizo lo mismo, porque también le estaba pasando, tenía el mismo problema, y lo hizo con 58 medicinas de 137 manufacturas o laboratorios, y llegaron a la conclusión que le pidieron lo mismo a la FDA, que todas esas drogas todavía por 33 meses estaban activas. Y fíjense que en 1992, reevaluadas esas drogas de 1985, todavía una que otra estaba activa. Hay drogas que de verdad o medicamentos que no se pueden utilizar luego de la fecha de expiración, que son estos que están aquí. Anticonvulsivantes, dilantin, nitroglicerina, warfarina, la procainamida, teofilina, digoxina, hormona tiroidea, paraldehído, contraceptivos orales, porque se imaginan el desastre, ¿no? Epinefrina, insulina y gotas para los ojos. O sea, yo añadiría aquí que tampoco de los nuevos, o de los nuevos no, sino de los anticoagulantes directos, porque no sabemos cómo se comportan y no hay cómo monitorizarlo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice, cuál es el mensaje para llevar a la casa? Que lo sabio es que si la acción no 100% efectiva de la droga que vamos a utilizar influye porque tenemos algo que nos pone a riesgo de muerte, por eso, si no está 100% activa, no la debemos utilizar. Y quizás para estar más seguro, yo creo que esta es la mejor recomendación, y aquí termino. Si quiere hacer una prueba confiable, trate la droga con su suegra. Muchas gracias.